El ser humano no dominó el mundo por ser más fuerte, tampoco por ser más rápido, ni siquiera por ser más inteligente. Durante miles de años fue frágil, vulnerable, uno más entre los animales. Pero hubo un momento en el que algo invisible cambió todo. No fue el fuego, no fue una herramienta, no fue un arma. Fue algo que no se puede tocar. Cuando apareció, el mundo dejó de obedecer a la fuerza y empezó a obedecer ideas. Ese fue el verdadero inicio del poder humano. Durante millones de años, nuestros ancestros vivieron reaccionando al entorno. Cazaban cuando había presas, huían cuando había peligro, dormían cuando caía la noche. No acumulaban conocimiento. No construían sistemas, no dejaban huella duradera, sobrevivían. La comunicación existía, pero era limitada. Sonidos simples, gestos, señales inmediatas. Para coordinar acciones básicas, para expresar emociones primarias. Pero no servía para algo fundamental. No servía para explicar el pasado. No servía para imaginar el futuro. No servía para crear significado. Sin lenguaje complejo, no hay historia. Sin historia, no hay civilización. El verdadero salto no ocurrió cuando el ser humano empezó a hablar. Ocurrió cuando empezó a contar. Contar lo que había ocurrido. Contar lo que podía ocurrir. Contar quiénes éramos. En algún punto de la evolución, las palabras dejaron de ser simples sonidos y comenzaron a representar cosas que no estaban presentes. Un animal que no estaba allí. Un lugar que no se veía. Una persona que había muerto. Por primera vez, la mente humana pudo viajar en el tiempo. Recordar con intención. Anticipar con detalle. El lenguaje permitió que una experiencia individual se convirtiera en experiencia colectiva. Si alguien descubría una nueva forma de cazar, no tenía que morir para que ese conocimiento desapareciera. Podía narrarlo. Podía enseñarlo. Podía heredarlo. Así nació la acumulación cultural. El conocimiento dejó de reiniciarse con cada generación. Y con eso, el ser humano dio un salto irreversible. El lenguaje permitió coordinar grupos cada vez más grandes, pero no solo con órdenes simples. Permitió crear reglas, normas, roles. Esto se hace así. Esto no se permite. Esto es nuestro. Antes del lenguaje simbólico, no existía la moral como la conocemos. Existía el instinto. El lenguaje convirtió el instinto en sistema. Pero el momento más peligroso llegó cuando el lenguaje dejó de describir la realidad y empezó a crearla. Las palabras comenzaron a definir identidades, a establecer jerarquías, a separar al mundo en categorías. Nosotros, ellos, correcto, incorrecto. Un grupo unido por una historia compartida podía cooperar con cientos o miles de individuos que no se conocían entre sí. Esto no existe en ninguna otra especie. El lenguaje permitió algo antinatural, confiar en extraños. Mientras otros animales solo cooperan con quienes ven, el ser humano coopera con quienes comparten una narrativa, una historia, un símbolo, una idea. Así nacieron las tribus grandes. Luego los clanes. Después las ciudades. El lenguaje no solo organizó la sociedad, organizó la mente. Poner palabras a una emoción permitió entenderla. Poner palabras a un miedo permitió compartirlo. Poner palabras a una idea permitió expandirla. Pero este poder tenía un precio, porque quien controla el lenguaje controla el significado. Y quien controla el significado controla la forma en que la realidad es percibida. Aquí comienza la parte más peligrosa de esta historia, porque el mismo lenguaje que permitió cooperación masiva también permitió manipulación masiva. Y para entender eso, tenemos que observar cómo el lenguaje se convirtió en símbolo, y el símbolo en poder. Cuando el lenguaje se volvió simbólico, el mundo dejó de ser solo físico, se volvió mental. Las palabras comenzaron a representar ideas invisibles: autoridad, culpa, honor, ley, dioses. Nada de eso existe en la naturaleza. Existe únicamente en la mente humana. Pero cuando millones de personas creen en lo mismo, lo invisible se vuelve real. Un símbolo puede unir a personas que jamás se han visto. Puede motivarlas a construir o a destruir.
El lenguaje permitió crear relatos compartidos, y esos relatos se convirtieron en la base del poder. Quien controlaba la historia, controlaba al grupo. No hacía falta fuerza física. Bastaba con definir la narrativa. Así nacieron los líderes simbólicos, los chamanes, los reyes, los portadores de la palabra. El lenguaje fue usado para explicar el mundo, pero también para imponer orden. Las normas dejaron de ser acuerdos temporales y se convirtieron en verdades absolutas. La historia comenzó a contarse desde una sola voz, y el lenguaje, que nació para conectar, empezó a dividir. Las palabras crearon fronteras invisibles, naciones, ideologías, religiones. El ser humano ya no luchaba solo por recursos, luchaba por ideas, por banderas, por creencias, por interpretaciones del mundo. La violencia dejó de ser instintiva, se volvió justificada, justificada por palabras. El lenguaje permitió racionalizar lo irracional, convertir la destrucción en deber, el sacrificio en honor. Pero el problema no es el lenguaje en sí, el problema es la inconsciencia con la que se usa, porque el lenguaje también tiene otro poder, el poder de observar. Cuando una persona pone palabras a sus pensamientos, puede tomar distancia de ellos, puede observarlos, cuestionarlos, elegir no obedecerlos. Ahí ocurre un nuevo despertar. El lenguaje interno define la experiencia humana. La forma en que una persona se habla a sí misma moldea su realidad. Pensamientos repetidos se convierten en creencias. Creencias repetidas se convierten en identidad. El lenguaje no solo construyó civilizaciones, construyó egos. Y hoy, en el mundo moderno, vivimos rodeados de palabras, pantallas, mensajes, opiniones constantes. Nunca en la historia el lenguaje fue tan abundante, y nunca fue tan poco observado. El verdadero poder del lenguaje no está en hablar más, está en usarlo con conciencia, porque quien domina su lenguaje interno, domina su experiencia. Y quien entiende cómo funcionan las palabras, entiende cómo se construye la realidad humana. La evolución no terminó con el cuerpo, continuó en la mente, y el lenguaje fue su herramienta principal. La pregunta ya no es cómo el lenguaje nos dio poder sobre el mundo. La pregunta es, ¿somos conscientes del poder que las palabras siguen teniendo sobre nosotros? Si quieres seguir explorando la historia real del ser humano, la evolución de la conciencia y los mecanismos invisibles que moldean nuestra mente, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no hablamos de mitos ni conspiraciones. Hablamos de historia, ciencia y realidad.